Continuamos en esta mañana, hermanos, con el estudio. Es una introducción más bien al estudio de las doctrinas de la gracia. La semana anterior, los que estuvieron, recuerdan, iniciamos estudiando la soberanía de Dios. Entonces quiero que busquemos el Salmo 135 y versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, cuando el salmista acá dice que Jehová es grande, esa palabra también podría traducirse como Jehová es poderoso, Jehová es fuerte o Jehová es excelso sobre todo. Ahora, hermanos, lo que habíamos considerado la semana anterior entonces es que la soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida. Si nosotros comprendemos la grandeza y el poder de Dios, nuestra fe puede estar más firme en esa grandeza del Señor. Porque habíamos visto que lo contrario, si no confiamos en esa soberanía del Señor, en lo que estaríamos confiando sería en alguna capacidad del hombre, que es el que nos podría ayudar en alguna circunstancia. Pero cuando vamos a la Escritura y encontramos que todo lo que Jehová quiere, Él lo hace, y que no hay nada que impida su soberana voluntad, ahí es donde nosotros entonces podemos confiar plenamente en Él. A pesar de que muchas veces ocurren situaciones en nuestras vidas que no entendemos, pero aún en eso, y vamos a ver hoy en el transcurso de la lección, en cada circunstancia Dios está cumpliendo su decreto, su propósito o su consejo, como habíamos señalado. La semana anterior lo mencioné esto, pero nuevamente cada día podríamos decir esto. Todo lo que ocurrió esta semana en nuestra vida fue decretado por el Señor. Nada absolutamente escapó del control del Señor. Muchas veces nosotros tal vez cuando queremos expresar una petición delante de Él, queremos compartirla, decimos para que Dios tome control de eso que está ocurriendo. Pero si somos más conscientes de la Escritura, podríamos decir, nada se está escapando de su control. Todo está ocurriendo como Él lo decretó desde antes de que existiera el mundo. Entonces ahí es donde nosotros podemos confiar y descansar en esa soberanía del Señor. Un hermano, escuchando esta semana a un pastor también que hablaba un poquito sobre eso, él decía, si nuestro Dios es pequeño, los problemas que enfrentamos para nosotros van a ser grandes delante de ese Dios pequeño. Pero si vemos el Dios de la Escritura, que es un Dios grande, esos problemas serán pequeños ante Él. No tendremos por qué caer en angustia o preocupación, porque sabemos nuestro Dios es más grande que eso. Y Dios puede resolver esto si es su voluntad y si está en su decreto. Y si no es así, Él sigue siendo grande, porque por alguna razón lo trae a nuestra vida. Muchas veces lo entenderemos aquí en la tierra, otras veces no lo veremos, hermanos, tal vez. Pero sabremos que se va a cumplir el propósito que traerá gloria a su santo nombre. En eso es lo que nosotros entonces podemos descansar. El Señor está haciendo su voluntad en todo lo que ocurre en nuestra vida y en todo lo que está ocurriendo en el universo. Dios está ejerciendo su soberanía. Entonces, en primer lugar es eso, la soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida. ¿Qué es un ser soberano? Aquel que posee, esto es un pequeño resumen, que posee autoridad suprema o independiente. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de su gobierno efectivo, es decir, que Él hace lo que ha establecido como Señor supremo sobre todas las cosas. Ahora, quiero que veamos algunos versículos, hermanos, que nos hablan de ese dominio del Señor. Realmente, la soberanía de Dios está en toda la Escritura. Cuando nosotros llevamos esa lectura, que de hecho, hermanos, está por finalizar el año, aquellos que hayan estado llevando una lectura continuada de la Escritura durante el año,
pues pronto estarán concluyendo, pero si llevamos esa lectura de la Escritura, hermanos, la soberanía de Dios está en toda ella. Dios gobernando todo. Y por eso es que nosotros debemos ser conscientes de esa verdad que está revelada en la palabra. Entonces, dejé todos estos versículos, pero no los vamos a leer todos por cuestión de tiempo, pero sí quiero leer algunos. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12, que esto es cuando se estaban dando los preparativos para el templo. Y Salomón entonces ora al Señor. Y eso es lo que dice. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Escuche, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Asimismo, 2 Crónicas 26, que este es Josafat, cuando va a enfrentar a otros pueblos, que era una gran multitud, como a veces la Biblia describe como la arena que está a la orilla del mar, que venían contra Judá. Y él oró de esta manera, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? Sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y Nehemías 9:6, que era aquella oración de confesión cuando el pueblo se había desviado, uniéndose a otras naciones. Los levitas oraron de esta manera. En versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, son solo algunos versículos, todos los demás hablan exactamente de lo mismo. Dios, el que ha creado todas las cosas y que tiene dominio sobre absolutamente todo, que Él domina sobre toda su creación. Y vamos a ver que la soberanía de Dios va más allá también de eso, porque va inclusive sobre la voluntad, que fue lo que habíamos quedado la semana anterior, sobre la maldad, sobre la naturaleza. Y quiero leer el último versículo en Hechos 17, que era Pablo predicando en Atenas. Y él inicia la predicación del evangelio entre los que adoraban a los ídolos en Atenas. Él inicia presentando la soberanía de Dios. Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo. Nuevamente, los versículos que leíamos nos hablan de eso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Más adelante vamos a hacer un comentario sobre este versículo. Entonces, también habíamos visto la semana anterior cuál era la base para confiar en esta doctrina de la soberanía de Dios, que habíamos visto en primer lugar que son los atributos divinos, la omnisciencia de Dios y su omnipotencia. Si negamos nosotros la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios no sabe todas las cosas y que Dios no es todopoderoso. Negaríamos esos atributos. En segundo lugar, habíamos hablado de la voluntad inmutable de Dios. Y ahí habíamos hablado acerca de la voluntad de los preceptos de Dios, que son los mandamientos y las reglas que Dios ha establecido,
porque cuando el hombre quebranta sus mandamientos, está pecando. El pecado es infracción de la ley, pero a la misma vez es Dios quien le permite al hombre quebrantar sus mandamientos. Y también habíamos hablado entonces de la voluntad de los decretos de Dios, que es el que Dios cumplirá todos sus propósitos. Por último, o en tercer lugar, también habíamos visto que la soberanía de Dios implica lo que es el decreto divino, que la realidad es producto de todo lo que Dios ha decretado. Y el último punto, que fue el que no vimos, que vamos a iniciar con este, es que Dios es dueño de todo y por lo tanto Él controla todas las cosas. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Qué nos dicen las Escrituras al respecto? Entonces vamos a leer Éxodo 9:29. Vamos a leer todos estos pasajes, hermanos. Éxodo 9:29 dice: y le respondió Moisés. Esto es hablando acerca del juicio que Dios traía sobre Egipto, las plagas que envió. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Dice: y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Recuerden que estos juicios de Dios sobre Egipto eran sobre los dioses que ellos tenían. Y Dios le está a través de Moisés mostrando a Faraón: yo controlo todo lo que ocurre. El granizo, el fuego, los truenos, yo domino sobre ello. Y yo puedo hacer que eso se detenga inmediatamente. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice el Señor: porque mía es toda la tierra. Hermanos, nosotros podríamos decir somos inquilinos de esta creación. Todo le pertenece a Él. Deuteronomio 10:14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso dijo el Señor. Primera de Crónicas 29:11, que es el que habíamos leído. Y Salmo 89:11: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Eso es lo que nos lleva entonces a considerar es, hermanos, ¿quién está gobernando sobre toda esta creación? ¿A quién le pertenece? Todo es del Señor. Es más, Él dice: si yo tuviera hambre, dice, yo no le diría a ustedes, porque todos los animales me pertenecen a mí. Todo lo que yo quisiera de la creación, todo es mío. No tengo por qué buscarlos a ustedes, porque todo le pertenece a Él. Y como leemos, dice: los cielos de los cielos, el universo, lo más profundo en el abismo de los mares, todo lo que está ahí, que inclusive hay animales que nosotros no conocemos que están en lo profundo del mar, que el hombre no puede llegar, pero Dios los colocó ahí porque son para Él. Y están glorificándole a Dios con el propósito por el cual Él los hizo. Todo es del Señor, la tierra le pertenece a Él. Así de grande es nuestro Señor. ¿Quién está gobernando? El Señor está gobernando sobre su creación. Él es el dueño de todo. Eso nos lleva a considerar, hermanos, no es como muchas veces se habla de que hay fenómenos naturales o de la madre naturaleza. ¿A qué se están refiriendo? Si eso no existe, es del Señor. Dios controla su creación y todos los eventos, fenómenos que están ocurriendo en la creación, Dios lo está orquestando, porque es su creación. Todo lo que está ocurriendo en la creación, Dios lo está dirigiendo. Entonces vamos a ver que Dios es soberano sobre la naturaleza. Entonces quiero que busquemos Mateo 10:29. Entonces voy a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo. Dice Mateo 10:29, que es cuando el Señor comisiona a los discípulos a ir a predicar, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él les anuncia: van a haber peligros, van a tener peligros. Pero Él les dice en el versículo 29: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ahora, lo que el Señor les estaba diciendo es: no se preocupen, si los hombres quieren lastimarlos a ustedes,
No se preocupen de eso. Y él le dice, vean, yo tengo cuidado aún de esas aves, porque cuando el Señor está haciendo esta comparación, diciéndole, un pajarillo, lo que es lo más insignificante para ustedes, que inclusive se vendían al precio más barato, dice, ni siquiera esas aves tan insignificantes, ninguna de ellas muere, si no es porque yo lo establezco. Entonces, ¿cuánto más yo no voy a cuidar de ustedes si cuido a esas aves, que es lo más, podríamos decir, insignificante ante la creación? Es decir, ni un pajarito muere en la creación de Dios si Dios no lo permite. Así, hermanos, es como nosotros entendemos el dominio de Dios sobre todo. Y más adelante en ese capítulo el Señor habla y dice, porque aún los cabellos de vuestra cabeza, todo está contado por Dios. Todo Dios lo está dominando, inclusive es la comparación, lo más insignificante que ustedes crean de esta creación, yo lo gobierno y yo tengo cuidado de eso. Entonces, ¿cómo no van a confiar en mí? Es lo que Él les estaba diciendo. Luego tenemos en Números 11, cuando Israel se está quejando de que solo está comiendo maná, aquel pan que Dios o aquel alimento que Dios les había dado, y le pedían carne. ¿Qué hizo el Señor? Él llevó y les dio codornices, claro, pero fue un juicio, porque también hasta que, Dios los juzgó también por dudar de Él. Pero Dios dirigió también a esas aves que le pertenecían a Él para llevárselo al pueblo. Tenemos el relato también con Daniel, cuando el ángel de Dios estuvo con Daniel y no permitió que esos animales dañaran al profeta. En Mateo 17, 27, cuando al Señor le iban a juzgar por no pagar el impuesto del templo. En el versículo 27 dice, Mateo 17, 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás ahí un estatero. O sea, que era una moneda, dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Dios, hermanos, había decretado y establecido y usó a ese pez que le pertenecía a Él, para que ahí en la boca del pez estuviera el dinero que necesitaba. ¿Por qué lo hizo Dios así? Uno podría preguntarse, ¿por qué hizo que Pedro fuera a pescar y sacara un pez y ahí estaba el dinero? Bueno, hermanos, esto nos muestra a nosotros el poder del Señor. El primero que iba a sacar, el conocimiento de Dios, yo sé que va a estar ahí. ¿Y por qué yo sé? Porque yo lo decreté desde antes de la eternidad, que ese pez, Pedro, que usted va a sacar, ahí va a estar. Y ese pez va a hacer lo que yo le dije que hiciera. Así de grande es Dios. También nos habla cuando Dios nuevamente está juzgando a Egipto y usó piojos, ranas y moscas. Él las dirigió todas, para todos estos animales, para que fueran y juzgaran a esa nación. Cuando todos los animales van a entrar al arca en Génesis 7, ¿quién los llevó? ¿Quién les dijo, entren ahí? Dios, porque la tierra es de Él. Él es dueño de todo y Él lo pudo hacer. Inclusive, hermanos, el relato de Elías es asombroso, del profeta Elías, cómo Dios cuidó a su profeta por medio de los cuervos. 1 Reyes 17:4 dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 4, y luego en el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, ¿de dónde sacaban esos cuervos eso, hermanos? Y ellos sabían, debemos ir aquí y llevárselo a Elías, al profeta. Dios los había mandado y cuidó a su siervo por medio de su creación. Ahora, no solamente sobre estos seres vivos podríamos decir, sino también incluso en cosas inanimadas, Dios muestra su soberanía. Dios controló el diluvio. Dios envió tinieblas, oscuridad. Como leíamos también, Dios envió el granizo y el fuego sobre Egipto. El Señor controlando absolutamente todo. También el relato en Marcos 4, 38, 39, cuando están en medio de aquella tormenta, el Señor Jesús escucha y ve a sus discípulos asustados y Él se dirige
al mar y al viento y les dice: calla, enmudece. Y dice el Marcos en el capítulo 4 y versículo 39, cuando Jesús dijo eso, dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, ¿quién puede controlar eso? Decirle al viento: enmudezca, y al mar: calla. Y todo entró en una tranquilidad absoluta. Dios mostrando su poder y asombrando a los hombres, porque dice que los hombres estaban asustados, porque creían que iban a morir, pero cuando vieron lo que el Señor hizo, dice, y fue más grande el temor, porque dijeron: ¿quién es este que controló inclusive el mar y los vientos? Pero la pregunta es ese: ¿teme hoy el hombre a Dios de esa manera cuando entendemos el poder de Dios sobre su creación? Lastimosamente el hombre actúa en necedad y rebelión contra aquel que controla todas las cosas. Pero si usted y yo hoy podemos decir que tememos a Dios y conocemos esta grandeza de Él, ha sido por su gracia. Solamente, hermanos, es solamente la bondad del Señor de concedernos conocer un poco, como dice Job, los bordes de sus caminos, la grandeza de Él. Y debemos dar gracias al Señor por eso, porque si no fuéramos de esos mismos que se estarían rebelando contra Él. Ahora, también sobre los astros, hermanos, el Señor gobierna en los cielos, dice los cielos de los cielos. Isaías 40 también nos habla de Dios llamando a todas las estrellas, a cada una de ellas, por su nombre. O sea, el hombre, nosotros ni siquiera sabemos todo lo que existe en el universo, pero Dios a cada una llama por su nombre. Y en el relato de Josué, cuando está peleando contra los reyes amorreos, Josué dijo: no me va a alcanzar el tiempo, y dirigió esta oración a Dios. En Josué 10 y versículos 12 y 13 le dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró. Ahora, hermanos, es interesante porque muchos tratan como de justificar qué fue lo que pasó ahí, pero nosotros hacemos la lectura y es algo histórico, es una narrativa. Lo que el escritor de Josué nos está diciendo es tal lo que pasó. Ahora, nosotros entendemos hoy que la tierra, hermanos, el movimiento de rotación de la tierra se detuvo en ese momento. Esa es la grandeza de Dios. ¿Qué pasó en el universo en ese momento que Dios controló todo para que ocurriera, que se diera la victoria sobre esos pueblos, los amorreos, para que Josué pudiera destruir a esas naciones como juicio de parte de Dios hacia esas naciones? Dios controló su creación para que eso se llevara a cabo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Podemos nosotros llegar a cuestionar, o fue un eclipse lo que paró, lo que ocurrió ahí, o realmente Dios detuvo el universo, detuvo todo para que Dios juzgara a esas naciones? ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos? Que los amorreos, ¿saben a quiénes adoraban ellos? Al sol y a la luna. Eran los dioses de esos pueblos. Y el Señor mostró: yo soy el que controla esos astros que ustedes adoran. Soy más grande que ellos. Ese es el Dios verdadero. Proverbios 16:33. ¿Qué tal de la suerte o el azar que muchos hablan hoy? Eso le pasó por casualidad. Inclusive vea lo que dice el proverbista. Salomón dice, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Inclusive es eso, hermanos. El hombre puede tomar en sus manos los dados y tirar, que el número que va a salir de ahí, quién lo ha decretado y quién lo controló. Fue al azar, fue casualidad, fue por suerte. Es Dios mostrando su poder. Nada ocurre, hermanos, en la creación de Él sin su propósito y sin su voluntad. Inclusive nosotros leemos en aquel relato en Hechos 1, cuando se va a dar la elección del sucesor de Judas, que echan suertes. Pero ya vimos, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Eso es para mostrarle a los hombres: hagan esto, echen suertes en ese momento, pero yo voy a dirigir todo para que el que quede es el que yo he establecido. Inclusive también cuando Jonás se da aquel evento de que él está tratando de huir de Dios,
Y los hombres se asustan en esa tormenta que se levanta en el mar y echan suertes. ¿Y quién fue el culpable? Jonás. Pero realmente fue por suerte que llegaron a darse cuenta que fue Jonás. Claro que no. Dios sobre eso estaba ejerciendo su soberanía y controlando todo, y es Jonás el culpable. Eso es lo que nos muestra, hermanos. No hay nada, ni siquiera el resultado de un partido de fútbol. ¿Quién lo está controlando? Es Dios, claramente. Todo, hermanos, nada ocurre por suerte o por casualidad. Es el Señor ejerciendo su dominio sobre la creación y sobre aún en cosas inanimadas. Como decía el autor del libro sí, Jesús dice, ni una mosca vuela sin el permiso divino. Así de grande es Dios, hermanos, sobre la creación, la naturaleza. Ahora vamos a ver, Dios es soberano aún sobre los gobiernos y la raza humana. Que leíamos en Hechos 17:26, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces lo primero que Pablo hizo cuando estuvo en Atenas fue predicarle a todos esos paganos sobre la soberanía de Dios, mostrándoles eso. El entendimiento correcto del Evangelio debe iniciar por la soberanía de Dios. Las diferentes edades, las diferentes épocas, todos los imperios que se han levantado en la historia de la humanidad, Dios lo había decretado. El imperio asirio, los persas, los griegos, los romanos, todo Dios había prefijado el momento en que iban a aparecer. Las edades, las épocas, todo Dios lo está controlando. El lugar donde ellos nacieron, el lugar donde usted nació, donde yo nací, el lugar donde hemos de morir, Dios ha prefijado y establecido el límite de todas las cosas. La cantidad de años, de días que hemos de vivir, Dios lo ha prefijado y establecido el límite para todo ello. Para todo imperio, para todo rey, sobre todo poderoso de esta tierra, sobre todo ser humano, Dios ha establecido. Y nada va a ocurrir ni pasar el límite que Dios ha decretado. Dios está controlando todas las cosas, hermanos, y está ordenando todo en su creación. Así es la grandeza de Dios. Por eso la Biblia dice, Dios, tú eres grande, eres excelso, eres fuerte, eres todopoderoso. Que esto nos lleve a nosotros a adorar cada vez con mayor entendimiento, cuando nos presentamos a adorarle a Él, reconociendo esta grandeza. No adorarlo según nuestra invención, sino según Él se ha revelado, pero que a la misma vez entendemos es solo un borde de su grandeza. Porque como nosotros, lo finito puede llegar a comprender a un ser infinito, a un ser eterno. Aún sobre el rey Nabucodonosor, aquel relato donde este hombre se jactaba y decía, todo este imperio de Babilonia yo lo he construido con mi gran poder. Y Dios le dice, no, arrepiéntase de eso, porque soy yo el que se lo he entregado, no ha sido usted. Pero este hombre no quiso entender, y Dios le trajo un juicio que se comportara como una bestia del campo. Y por 7 temporadas dice que estuvo así hasta que reconoció que Dios es grande. En el versículo 17 de Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él, ahora ahí dice Él, constituye sobre los reinos al más bajo de los hombres. Ahora sí estaba reconociendo su pequeñez ante la grandeza de Dios. Y el versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? No hay nadie, hermanos. ¿Quién? Al hombre que gobierna en este momento, podríamos decir el país más poderoso de este mundo, ¿quién le entregó eso? Dios. Dios se lo entregó. Y todo es para cumplir su decreto, su voluntad y su propósito. Ese es Dios, hermanos. Ahora, también Dios es soberano sobre la voluntad humana. Y aquí es donde pueden empezar ya a ver esos conflictos.
¿Por qué? Porque empezamos ya a cuestionar lo que muchas veces se enseña sobre el libre albedrío. Podemos aceptar la soberanía de Dios sobre la creación, sobre el universo, sobre los astros, sobre los reinos de los hombres, pero cuando hablamos sobre la voluntad del hombre, decimos, no, el hombre es soberano y el hombre elige. ¿Qué clase de Dios es ese entonces? Porque no es el Dios que hemos estado viendo, sino dirige la voluntad del hombre. Se sienta Dios esperando hasta que el hombre me permita actuar, yo voy a hacer algo, cuando Él controla el universo. Ese no es el Dios de la Biblia. Aquellos que defienden el libre albedrío, habría que preguntar entonces cómo entienden la soberanía de Dios sobre todo. Porque si Dios no controla la voluntad, ¿qué clase de Dios es entonces? Si oramos diciendo, Señor, salva a tal persona, cámbiale el corazón, pero si no puede hacer eso, ¿a qué Dios estamos orando? ¿Es un Dios soberano o no? ¿O un Dios limitado? Proverbios 21:11 dice, como los repartimientos de las aguas, dice, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Hermanos, la idea ahí es como aquel agricultor que puede ir trazando una zanja con su pie para dirigir las aguas, para que lleguen hacia el lugar donde él ha sembrado. Ese es el sentido. Dios dirige la voluntad del hombre para que haga lo que Él ha establecido. A todo lo que Él quiere, lo va a inclinar. Pero vamos a ver, hermanos, el hombre es responsable delante de Dios. Pero entendemos, pero Dios es soberano. En la salvación, y ya luego lo veremos eso en las siguientes lecciones, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado para el hombre. Esa es su responsabilidad delante de Dios, acudir en arrepentimiento a Cristo. Aquí el hombre no puede sentarse a cuestionar si está en el decreto de Dios o no en el decreto de Dios que se arrepienta. Lo que Dios le va a juzgar a usted es por la responsabilidad que Él le ha dado. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Esa es su responsabilidad. Pero a la misma vez, hermanos, nosotros entendemos, sobre esto está la soberanía de Dios. Si usted ha procedido al arrepentimiento y hoy ya está confiando en Cristo, usted hoy puede reconocer, el Señor concedió que yo me arrepintiera, pero a la misma vez era su responsabilidad hacerlo delante de Él. Nadie podrá llegar un día delante de Dios apelando y decir, yo no me arrepentí porque usted no me lo concedió. No, usted es responsable. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza que el hombre tiene para arrepentirse? Porque el hombre lo que desea es amar el pecado, pero aún en medio del pecado y de la maldad, Dios es soberano. Si Dios puede cambiar el curso de un río, también para Dios no es difícil cambiar un corazón. Esa es la grandeza de Él. En la salvación, eso es lo que el Señor hace, encamina los corazones de los hombres hacia Él. Y eso fue lo que hizo en muchos de nosotros. Seguíamos otro camino, pero el Señor dirigió ese rumbo hacia Cristo. Y hoy podemos tener la esperanza de nuestra salvación en Él. Ahora veamos un ejemplo de eso. Éxodo 12:36 dice que fue cuando iban a salir los israelitas de Egipto, Dios los favoreció delante de ellos en un momento, dice, versículo 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron los egipcios cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Entonces, por un lado dice, Dios les dio gracia ante los egipcios, pero vea que ahora el capítulo 14 y versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Por un lado, cuando iban a salir, Dios les dice, van a tener gracia y les van a dar todo lo que ustedes pidan, pero después dice, ahora los voy a dejar a su pecado, con el cual ellos van a hacer lo que está en su corazón, se van a endurecer y los van a seguir, pero cuando los sigan yo me voy a glorificar en la destrucción de ellos. Todo cumpliendo el propósito de Él. Y el hombre actuando según su pecado, pero nada escapando de la voluntad, del dominio absoluto de Dios. Y después eso es lo que vemos, Dios derrotando a los egipcios, juzgándolos, matándolos por medio del Mar Rojo cuando cayó sobre ellos. Pero todo Dios lo había orquestado, hermanos. Muy bien, bueno, 2 Samuel
capítulo 12 y versículos del 11 al 12. Bueno, voy a adelantarme un poco, hermanos, por causa otra vez del tiempo. Pero aquí hablando entonces que Dios es soberano sobre la maldad. Entonces, lo que debemos recordar, y lo habíamos visto en la clase anterior, que Dios no es la causa de la maldad, ni que Dios sea el autor del pecado, ni que tampoco Dios se goce en los sufrimientos de sus criaturas. Y esto es importante. Dios nunca obliga a nadie a pecar. Las personas pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ahora, hermanos, inclusive la ocasión en la cual el hombre llega y comete y transgrede la ley de Dios, Dios tiene el control sobre esa situación. En 2 Samuel capítulo 12 y versículos del 11 al 12, es el relato de aquel hijo del rey David, de Absalón, que se rebela contra el rey David y quería tomar el reino. En el capítulo 12 es el juicio más bien de Dios sobre David al decirle lo que iba a pasar por causa de su pecado con Betsabé. Y él le dice así: he aquí, yo haré levantar el mal, escuchen, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ese es el juicio de Dios hacia David por haber pecado con la mujer de otro hombre, que inclusive sabemos que luego mató a ese hombre. Y ahora en 2 Samuel 16, 21, ese es Absalón que va a cumplir lo que Dios había establecido que iba a ocurrir como juicio a David. Dice: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Fue obligado Absalón a hacer eso? Claro que no, porque él lo hizo por el pecado que había en su corazón, el pecado de rebeldía que quería quitarle el trono a David, y lo llevó a cometer el pecado de incesto. Pero cuando él lo hizo voluntariamente, porque eso es lo que quería, ganar al pueblo y que ellos vean: yo soy ahora despreciable a David y únanse a mí para quitarlo a él y que el reino sea mío. Pero cuando él estaba haciendo eso, él estaba cumpliendo la profecía que Dios le había dado a Natán para que juzgara al rey David. Dios no obligó a Absalón, él actuó conforme a lo que había en su corazón. Pero al hacerlo vemos la soberanía de Dios sobre todo eso. Nada estaba escapando del dominio de Dios. Aún sobre la maldad Dios tiene el dominio. En Génesis 50:20 lo vemos también con el relato de José cuando fue vendido por sus hermanos, que él les dice: ustedes pensaron mal contra mí al venderme a esos mercaderes que me llevaron a Egipto. Dice: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en Génesis 37 es donde Judá le dice a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? A José dice: venid, vendámoslo a los ismaelitas y que no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano. Y ahí sigue. Pero ven, Judá está diciendo: vendámoslo, hagamos eso, no lo matemos, sino vendámoslo a él. Pero José luego dice: pero saben, lo que ustedes hicieron, Dios lo había establecido para hacer un bien. Entonces, aún sobre la maldad que ellos hicieron, Dios tenía la soberanía y el control sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Obligó Dios a los hermanos de José a venderlo? No, ellos actuaron según su voluntad pecaminosa, el odio que tenían contra su hermano, pero al hacerlo estaban siguiendo el plan que Dios había decretado. Porque inclusive el Salmo 105, hermanos, y el versículo 17 dice ese, hablando de cómo Dios cuidó a la nación de Israel, dice: y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿Quién lo envió? Dice el salmista: Dios. Ahí, por eso, hermanos, la grandeza de Dios, nosotros no podemos. Hoy nosotros tenemos el relato de lo que pasó y Dios lo quiso revelar,
Pero ellos que estaban viviendo eso no estaban entendiendo absolutamente nada. Pero Dios a nosotros hoy nos da mayor luz y claridad. Y así puede ser en nuestra vida exactamente. Aún en la maldad de lo que puede estar ocurriendo, que no vemos un bien, Dios está llevando a cabo su propósito, en el cual al final Él será glorificado. Finalmente, hermanos, hablamos nosotros sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Vamos a concluir acá. Este material lo voy a compartir por lo que nos faltó ver, pero esto es una introducción entonces sobre ya lo que será la próxima semana, cada una de las doctrinas de la gracia, porque entendiendo la grandeza de Dios, hermanos, nos será más sencillo entender cómo Dios actúa en la salvación de pecadores, que Él lo hace según su designio y según su voluntad, y ninguno de nosotros debería decir, ¿qué haces? Nadie, sino más bien poner la mano sobre la boca y quedarnos callados, porque Él es más sabio que nosotros en lo que Él hace. Quiero leerles Apocalipsis 15 para concluir, que esa es la conclusión a la que podemos llevar al ver la grandeza de Dios y decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Hoy podemos temerle porque Él nos salvó, pero al ver su grandeza, ¿qué es lo que podemos hacer? Glorificarle. Él es todopoderoso. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos.